A pensar más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa para todo el Perú. Estamos listos ya para compartir la señal de Radio Santa Rosa con nuestras emisoras hermanas, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Ucayali, Radio Cepagüe en Ucayali, Radio Quillabamba TV en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. También se une otra red de radios amigas, Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, es la radio del Arzobispado, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Guanta y canales de televisión como Onda Digital TV, Fuego TV, Full TV y Quillabamba TV. También nuestras plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y también nuestra página web www.radiosantarosa.com.p que ya está transmitiendo en esta señal. Muy bien, señoras y señores, bienvenidos. Hoy día es lunes 15 de mayo del año 2023 y Rosa María nos recuerda y agradece a las personas que gentilmente anuncian en nuestro programa. Adelante, Rosa María. Muy buenos días, Abel. Muy buenos días a todos nuestros oyentes en el Perú y en el mundo. Estamos transmitiendo desde Lima para todos ustedes. Y antes de comentar todo lo que hay que comentar, pues primero tenemos que cumplir con los auspiciadores. La Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú invita a profesionales de diferentes disciplinas a participar del proceso de admisión. Informes en Facebook, @PUCMGS, o al teléfono 993-028-464. Urbánica. Diseñamos y construimos viviendas que te conectan con la naturaleza y que generan bienestar para tu hogar. Si deseas conocer nuestros proyectos de Punta Hermosa y Miraflores, o si tienes algún inmueble donde quisieras construirlos, podemos asociar también. Escríbenos al WhatsApp 948-242-747 o 998-999-201. ¿Cansado de perder horas en la gestión de tus procesos contables, administrativos y financieros? Simplifica tus procesos y ahorra tiempo y dinero con ERP Contanet, el sistema 100% peruano que lleva a tu empresa al siguiente nivel. Visita www.contaperuglobal.com o llama al 914-749-050. Palestra Editores presenta su más reciente publicación, Justicia Climática, Vulnerabilidad y Protección, una contribución importante a la discusión sobre la justicia climática y su relación con los derechos humanos y la distribución de recursos. Sin duda, una lectura fundamental para aquellos interesados en la ética y la política del cambio climático, así como para aquellos que buscan soluciones justas y equitativas para abordar este problema global. Encuentra este título en palestraeditores.com y en las principales librerías del país desde el 15 de mayo. Palestra, 26 años dedicados a la... Y usted también nos puede ayudar, por supuesto, como siempre, les recordamos que lo único que tienen que hacer es capturar el QR que aparece en la pantalla. Lo he probado yo varias veces. Sale así, en el Yape sale Radio Santa Rosa. Y usted hace su donación chiquita, no tiene que arruinarse por ayudarnos, ¿no? 5 solcitos, no es demasiado. Y eso nos ayuda mucho, sobre todo si lo hace frecuentemente nos ayuda más. Y también tenemos el PayPal para todos los peruanos, sobre todo en el extranjero, donde hay mucha gente que nos acompaña todos los días. Pues es muy sencillo, lo único que hay es una tarjeta de crédito, hay que seguir las instrucciones, que son súper seguras, y usted nos ayuda muchísimo, la verdad. La verdad que estamos muy agradecidos con todos los peruanos. Así es, Rosa María, hay mucha gente que entra al PayPal, prácticamente parecen suscritos, simplemente las gracias a cada uno de ellos por la gentileza y la generosidad que tienen de colaborar con Radio Santa. Muy bien, y ayer los dominicales nos han traído novedades. El
punto final, nos ha dicho que el expresidente Alejandro Toledo, entre el 8 y 9 de mayo, ha declarado ante la Fiscalía y ha dicho que Pedro Pablo Kuczynski fue quien llevó a Marcelo Odebrecht y a Jorge Barata a Palacio de Gobierno para un saludo protocolar. Eso es lo que ha mencionado el señor expresidente Alejandro Toledo, y también ha dicho que él desconoce de las empresas que tenía o que tenía PPK en ese momento y todas sus demás relaciones. Ya empezó a hablar entonces Alejandro Toledo respecto al expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Por otro lado, en un reportaje en Cuarto Poder, se ha recordado todo lo que ha ocurrido este fin de semana con la ATU. Ustedes saben, el viernes les decíamos que habían salido y habían aumentado una norma en cuanto a la destitución de los directivos de ATU. Era la pérdida de confianza. Y el día sábado, aproximadamente a las 6 de la mañana, salió la resolución de destitución de la señora María Jara, la presidenta de ATU. La sacaron del cargo, y se los dijimos el día viernes, la sacan a paso de polka, y así fue. La sacaron inmediatamente del cargo a la señora María Jara y la reemplaza el economista José Aguilar Reate. Este señor lo primero que ha hecho es destituir a los directores de infraestructura, de operaciones y de fiscalización y sanción. Ayer la señora María Jara ha dicho que el motivo de la destitución, ella cree que es que en el próximo mes de agosto se va a otorgar nuevas rutas de transporte público, y allí está el kit de la zona. Así es que vamos a ver, la señora María Jara ha dicho que ella va a seguir y va a luchar como luchó Daniel Soria en su restitución, porque el cargo que se le da a María Jara es por 5 años, todavía no los cumple. Así es que ella ha dicho que va a recurrir a las instancias y a los poderes del Estado, irá al Poder Judicial para ver si logra su restitución. Y justamente hablando del Poder Judicial, recuerden ustedes que el Poder Judicial ordenó al Congreso de la República no continuar con la elección del defensor del pueblo. Pero parece que el Congreso no le interesa. Todo indica, y así lo ha anunciado el presidente del Congreso, José William Zapata, que el próximo jueves, en el Pleno del Congreso, se vería el caso del defensor del pueblo. Jueves 18 se vería el caso del defensor del pueblo. Y ustedes recuerden que hay 2 candidatos finalistas. Uno que es presentado por Acción Popular y el Bloque Magisterial, que es el señor Jorge Rioja, y el otro es presentado por Perú Libre, que es abogado que ha estado en la fila del señor Vladimir Sarrón, Josué Gutiérrez. Ambos señores no son partidarios mucho de los derechos humanos. Hay que recordar que justamente el informe presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le pedía al Congreso que no haga elección de autoridades, salteándose los pasos, pero parece que no van a hacer caso, hacen caso mismo. Justamente este es un tema muy importante que Rosa María Palacios conversó con el doctor Walter Albán, ex defensor del pueblo, y que hace un análisis concienzudo y de detalle de lo que significa ser defensor del pueblo. ¿Cuáles son los requisitos para que alguien sea electo defensor del pueblo? Vamos a escuchar al doctor Walter Albán en una interesante entrevista que le realiza Rosa María Palacios. Adelante. Reglamento publicado y no por invitación. Ha dicho que esa sentencia es exhortativa y que además que lo va a quejar al juez. Muy bien. ¿Qué pasa si el 9 de mayo no eligen a nadie? Porque, bueno, no
ninguno de los dos alcanza los 87 votos, pues se puede llamar a la señora Delia Muñoz, que fue eh, ministra del Merino, de la Semana de Merino, representada o propuesta por el Fujimorismo. Se puede llamar al señor Miguel Soria, de Renovación Popular, un hombre que cree que el Jurado Nacional de Elecciones tiene que ser sometido ante juicio, o también, no, ese es Gastón Soto. Miguel Soria, bueno, tampoco le gusta, creo que, el Tratado de Derechos Humanos que tenemos con el Pacto de San José. Muy bien. Este es el panorama. Así que vamos a preguntarle a Walter Albán, que ha sido defensor del pueblo encargado durante 5 años, a ver si se entera en el Congreso, cuáles son las funciones del defensor del pueblo, que de lo que estamos leyendo nos queda claro que sobre derechos humanos, como que estas personas no tienen mucho interés. A ver, doctor, ¿qué debe hacer un defensor del pueblo? Bueno, gracias, Rosa María, por la oportunidad. Es lamentable la situación en la que nos encontramos, pero ya sabemos, la democracia o lo poco que teníamos de institucionalidad democrática la están haciendo puré y ya controlan el Tribunal Constitucional y ahora quieren controlar la Defensoría del Pueblo a través de este procedimiento absurdo, inconstitucional y que muy bien lo ha explicado la sentencia del tercer juzgado constitucional, que no tiene ninguna base para elegir a quien se supone que debe ser absolutamente independiente, imparcial. Un defensor del pueblo que no es capaz de colocarse frente al aparato del Estado para proteger derechos ciudadanos no tiene sentido. En buena cuenta creo que lo que están apuntando es prácticamente a desaparecer a la Defensoría del Pueblo, porque además recordemos que es una institución que no tiene un poder coercitivo. El defensor del pueblo es alguien con una enorme autoridad ética. Es decir, no va a ganar su aprecio de parte de la ciudadanía cuando ocupe el cargo. Se supone que ya lo trae. Y se supone entonces que eligen entre la gente más idónea. Y lamentablemente, pues, bueno, no solo este Congreso, sucesivos congresos han venido distorsionando esta figura para caer en lo que ahora me parece el extremo, pretender elegir a alguien a dedo, ¿no? O sea, alguien que responda a lo que ellos quieren que se pueda establecer, como por ejemplo... Lo dijo María del Carmen Alba, se le escapó en la reunión que tuvieron con Vox, con este partido conservador de español. María del Carmen Alba dijo, logramos el TC para nosotros, se lo quitamos a los caviares, o sea, ella declara que hay unos supuestos caviares, unas personas no definidas, a las cuales ella y su grupo arrebatan algo de poder. Entonces, lo que está diciendo es que el Tribunal Constitucional es suyo políticamente, lo cual es gravísimo, pero que ya lo van a lograr, que no les dejaron en la Defensoría, pero que ya lo van a lograr. Es decir, exactamente lo contrario de lo que dice la Constitución y la ley. Son organismos apolíticos, no tienen militancia política. La presidenta del Congreso declara que sí. Claro, pero ¿cómo va a elegir a una autoridad que se supone es la magistratura de la ética, la persuasión, a alguien que tenga toda la legitimidad posible? Un Congreso que no llega ni siquiera al 8% de legitimidad, o sea, de respaldo ciudadano. O sea, deberían darse cuenta que están en el sótano de la percepción ciudadana, no están en y ya solo el hecho de que hayan postulado las personas que hoy día aparecen en la nómina, ¿no es cierto? Ya los se indica como gente que no es idónea, que no es gente que merezca el cargo. Y como decía antes, a lo que apuestan es en la práctica desaparecer la institución. ¿Qué es lo que digamos, tenían en común tanto la derecha más conservadora que hoy domina no solo el Parlamento, sino también al gobierno, con la extrema izquierda representada por Perú Libre, que en la campaña, bueno, los primeros señalaban lo que María del Carmen Alba acaba de decir y nos ha recordado, pero lo otro era, por parte de Castillo en ese momento como candidato, desaparecer el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo.
Por eso se dan la mano, por eso han podido conseguir los 87 votos necesarios. Para el ¿No? TC sí, fue clarísimo, Claro. porque a veces no se entiende. Perú Libre es un partido conservador. Esa es su Por supuesto. definición, es socialmente conservador. Entonces sí simpatiza muchísimo con posiciones conservadoras y va a afianzarlas sin ningún inconveniente pactando con el resto del Congreso. Y por supuesto también quieren quedarse. Entonces, obviamente, igual que todo lo demás, o sea, todos quieren quedarse y la izquierda peruana representada en el Congreso también es parte del mismo esquema, vamos. Ahora, Exacto. vamos Pero al yo tema lo que de derechos. sostengo, Rosa María, es que ya dejemos de ver esto como izquierda y derecha. Así es. Veamos esto como gente inescrupulosa que no tiene apego a ningún tipo de valores, menos a la ética, por supuesto, y que está dispuesta a pactar lo que sea con tal de sacar beneficios. Por eso es que creo que en este momento en el país lo que debería producirse es una alianza de los más amplios sectores. No importa si son simpatizantes de posiciones de derecha o conservadoras o posiciones de izquierda, pero el grueso del país es una opinión de centro. Lo que quieren es algo decente. ¿Por qué no apostamos a un pacto de integridad para deshacernos de este Congreso y este gobierno absolutamente desprovistos de esos valores y de ese apego a la ética o a la propia Constitución? Es bastante difícil. Yo creo que un centro es posible, siempre lo discutimos, pero es difícil porque lamentablemente dentro de ese centro quiere incluirse siempre a una izquierda que fue comparsa del gobierno de Castillo. Lamentablemente. Entonces, mientras ese centro quiera ser, digamos, liderado por Verónica Mendoza o por gente que ha estado del lado de Castillo, Ujú. mejor es que se queden a la izquierda donde corresponde. Y del otro lado, hay que decir que desde la derecha liberal prácticamente no tiene representación hoy día en el espectro político. No está. Tienes una derecha conservadora, no tienes una derecha liberal. Tienes una derecha mercantilista, no tienes una derecha liberal. Y tienes una derecha autoritaria, tampoco es una derecha liberal. Entonces, el Clan Mac es lo que prevalece a la derecha, mercantilismos autoritarios y conservadores. No tienes un centro liberal. En el Rosa Perú, en este María, momento, pero políticamente no está representado. ahí está la mejor explicación. Así como no toda la derecha está en el plan conservador autoritario y que en este momento controla, como dije, el gobierno en el Congreso, tampoco es que toda la izquierda haya estado con Castillo. Y lo No, que, y lo que yo estoy tratando de afirmar aquí es que el grueso del país no se ubica ni como derecha ni como izquierda, es centro y está desmovilizado en este momento. Lo que hay que hacer es evitar que esta situación se siga prolongando porque es una polarización en la cual quienes tienen el protagonismo son los que representan a muy poquitos y no hay quienes puedan Yo aceptaría, yo soy una persona que tradicionalmente fue calificada caviar, ahora ya, bueno, caviar es cualquiera que caviarazo, quiera no, defender derechos humanos o pero ir digamos contra la que corrupción. estaría a la izquierda, digamos, ¿no? Así es. Si Pero yo soy comunista, acá he a tenido mí unas no nubes me que me... preocuparía que el líder de esta oposición, de este centro, ¿no es cierto?, sea una persona de derecha. Si es una derecha liberal, yo no tengo ningún problema en respaldarlo. Y creo que quienes quieran permanecer al margen porque se sujetan a determinado tipo de valores, principios o planes ideológicos, bueno, su problema. Pero creo que el grueso del país está harto de lo que viene ocurriendo y deberíamos darnos la mano para entender que el principal pleito ya no es político o ideológico. El principal problema es la corrupción y la decadencia de valores, el poco apego y la poca decencia de esta gente, y tenemos que recuperar el país bajo un pacto de integridad. Ese es el punto que a mí... Hablemos de derechos humanos, una de las cosas más difíciles de hacer entender al país. Eh, Le digo, yo he tenido reuniones con gente educada, culta, que ha ido a la universidad y que no entiende qué cosa es la defensa de derechos humanos. O sea, como hay que explicar como que lo básico, ¿no? Yo estoy en los 80, ¿qué me pasa? Estoy explicando defensa de derechos humanos, ¿qué es esto? Y lamentablemente, por una pésima educación, creo yo, cívica, la mayoría de las personas cree
que defender derechos humanos es cualquier cosa menos defender sus propios derechos. Eso es increíble. No, yo estoy en contra de los derechos humanos, ya. O sea, tú estás en contra del derecho a la propiedad, a ser libre, a contratar, a libertad de culto. ¿Cuáles son los derechos humanos que no te gustan? Lamentablemente, no había un problema, hay un problema educativo, pero este defensor del pueblo que van a escoger, ese es el que tiene que defender los derechos humanos de todos nosotros. Así es. La Constitución dice que el defensor del pueblo es quien tiene que proteger y promover derechos fundamentales, ¿no? De todas las personas de la comunidad, incluso lo dice así expresamente. Bueno, los derechos fundamentales son los derechos humanos incorporados a la Constitución. En buena cuenta, los derechos que la Constitución consagra para todas las personas, ni siquiera solo para peruanos y peruanas, hasta un extranjero. Los venezolanos tienen derechos humanos, por ejemplo. Y esa manera de entender o malentender la Constitución y pretender que esto solo vale cuando me sirven y cuando es para el quien yo tengo en contra debería descartarlo, es absurda. El sistema interamericano de derechos humanos lo crean los propios estados, de manera que es absurda también la pretensión de que nos están afectando la soberanía porque hay una instancia internacional. No, lo crean los estados, lo suscriben voluntariamente los estados, el Perú es uno de ellos. ¿Pero por qué? Porque hay situaciones en las cuales los delincuentes no son no son cualquier persona común que tendría que ser juzgada por los tribunales, sino es el propio Estado el que comete una violación. Entonces, una manera de garantizar que si los Estados transgreden estos pactos internacionales sobre derechos humanos o no respetan su propia constitución, es allí cuando un Estado puede ser llevado ante la Comisión y la Corte Interamericana para que rectifique su conducta. Ese es el sentido del sistema interamericano. Durante el gobierno de Alberto Fujimori, mucha gente que no tenía nada que ver con la izquierda, eran empresarios, etcétera, no le quedó un poder judicial controlado por Montesinos, ¿no es cierto? Y bueno, la fiscalía, recordemos a Blancanelia Colón, que tanto me la recuerda la actual fiscal de la Nación ahora, obedecía los mandatos del poder. Y en consecuencia, lo único que le quedó a esta gente es ir al sistema interamericano. Y efectivamente encontraron, en muchos casos, porque había base, fundamento para eso, protección dentro de ese sistema. Por eso es que en el Perú no se puede ser tan desmemoriado para decir que el sistema interamericano solo ha servido a la izquierda, a los caviares o al terrorismo, perdón. Uno Peor. puede estar en desacuerdo con algunas decisiones que haya tomado el sistema o se hayan tomado en el sistema, pero lo que no se puede dejar reconocer que ese es un derecho que tenemos peruanos y peruanas para poder acudir cuando se nos cierran las puertas en el sistema judicial propio o del país, ¿no? Y además demora años llegar, o sea, Por supuesto. es la justicia menos arbitraria que hay porque llega 10 años después. Pero, Claro, para comenzar, nadie puede ir directamente a la Corte Interamericana, así tiene que es. ir a través de la Comisión. Y la Comisión tenía un promedio, no sé cuál es el promedio ahora, pero el que yo pude encontrar cuando estuve en la OEA era 7 años. Y Claro. 7 años para que la Comisión declare que el caso puede pasar a la Corte. Y en la Corte tampoco es que lo resuelven al día siguiente. Entonces, O sea, yo no entiendo este candidato a la defensor que habla de la dictadura. ¿Cuál dictadura? O sea, es como si tú me dijeras que una sentencia es un acto dictatorial. claro. ¿Dónde estudió Derecho? O sea, No, es que ya una hemos sentencia. llegado a una distorsión de tal calibre que quienes postulan están tratando de ver cómo piensan los miembros de la comisión y respondiendo a lo Exactamente. que ellos quieren para que puedan ser simpáticos al momento de la Claro, votación. no, si las respuestas están a la altura de, a ver, la inteligencia de los seleccionadores. Ya se imaginan el calibre de la respuesta. Pero, claro, han dicho cosas, barbaridades sobre derechos fundamentales. Bueno, obviamente se oponen a cualquier cosa que sea de defensa de los derechos de las mujeres. O sea, el defensor del pueblo se opone a la defensa de los derechos de las mujeres. Ya, ¿qué están eligiendo? ¿Ah? O sea, de Es verdad. que esto es una caricatura de elección. Cuando comenzaron estos procesos, había que hacer concursos públicos de méritos,
darle garantías a la gente idónea que podría postular y que la elección, si bien tenía una decisión política al final, porque se Al requerían final los siempre es una 87 decisión política. votos, la selección tenía que hacerse sobre la base de gente idónea, como repito. No cualquiera se podía presentar, porque si no tenía los pergaminos, la trayectoria, los primeros procesos fueron, yo diría, de un estándar pues muchísimo más elevado y con gente que realmente tenía todas las calificaciones. Ese fue el caso de Jorge Santiesteban, el primer Claro. defensor del Mire, pueblo en Perú. a ver, yo lo que he visto en concursos de esa época y los posteriores hasta principios de siglo, eran a los mejores profesores de Derecho Constitucional que había en el Perú postulando, tanto al TC como a la Defensoría. Y Así es. después es el resto del mundo. O sea, a ver, pues, un ex congresista del Partido Nacionalista, cuyo único mérito era tener una foto gigantesca de Ollanta Humala y Heredia, es finalista. Claro, Y el pero ahora ya no otro, hay concurso. Ahora lo que hay es una elección prácticamente a dedo. a dedo, no, Cambiaron claro, la por ley. invitación. Claro, pero cambiaron la ley después de que en varias ocasiones el Congreso no podía llegar a la decisión política. La selección era por concurso, habían buenas postulaciones de por medio, pero como no llegaban a los 87 votos, entonces dijeron, vamos a modificar la ley para permitir que sea por invitación. Pero la invitación era, se hace concurso. Si después del Ah, concurso no eh, se llega a los 87 votos, los partidos pueden negociar, etcétera, para llegar a un acuerdo político y elegir entre los que habían quedado al final de ese concurso a quien pudiera tener la confianza de todos. Bueno, eso parecía una cosa sensata y así fue como se aprobó que también podría haber por invitación, pero después del concurso. Después se volvió a cambiar la ley para decir que ya no era necesario el concurso, podía hacerse directamente por invitación. Y así se ha ido, diría yo, distorsionando, degradando, ¿no? ¿no? Degradando todo, hasta que llegamos a la elección del señor Walter Gutiérrez, que fue una elección prácticamente a dedo, porque invitaron a 4 personas, me parece, a 3 ni siquiera las consideraron para escucharlas, ¿no es cierto? Y ya tenían el acuerdo porque habían 76 votos de Fuerza Popular y los del APRA. Tenían los Claro. votos. Lo eligen a No, él. y hay que decir que pero Pablo Kuczynski, que estaba en el ánimo de congraciarse a como diera lugar con Keiko Fujimori, le dijo a su partido, ustedes voten por lo que ellos digan. Lo que ellos digan, ustedes voten. O sea, ni Así siquiera es. negociaron. ¿Por qué? Porque vamos a hacer que Keiko Fujimori elija al defensor del pueblo. Y eso fue lo que pasó. Walter Gutiérrez era propuesto por el APRA, elegido por 73 votos del Fujimorismo con PPK. Y sus primeras declaraciones, ustedes recuerdan, fueron, esta institución ya se ha dedicado mucho a la defensa de los derechos humanos, ahora nos vamos a dedicar a la defensa de los servicios públicos, que es otra de las funciones de la Defensoría. Y Así yo es. miré eso, no puedo creerlo. Bueno, Bueno, el ejercicio de este mandato de los 5 años que estuvo Walter Gutiérrez puso un perfil bajo a la Defensoría, claro, la bajísimo. descolocó de alguna manera, pero no pudo destruirlo. A pesar de No, que no hizo cosas tan elementales como, por ejemplo, convocar a concurso público como ordena la ley para nombrar los adjuntos, ¿no? claro. Es decir, quiso mantener en una situación de inestabilidad completa, ¿no es cierto?, a todos los funcionarios de la Defensoría o funcionarias, y cambió de hecho a mucha gente en el camino, pero Claro. no pudo deshacerse del núcleo duro, que es el que hoy día representa a Eliana Rebollar, cuando Claro, Eliana ha asumido la titularidad de la Defensoría, porque lo manda la Constitución, pues la que ejerce la primera claro, le función. ha cambiado completamente la cara a la Es Defensoría. decir, hemos vuelto a la Defensoría de sus orígenes, que le dice al Estado lo que tiene que decirle. No hay nada de lo que haya hecho la Defensoría que no pueda ser sustentado. Por Claro, eso, y ha sido muy útil, por ejemplo, en un periodo de mucha violencia, donde el derecho a la vida en el Perú no valió nada, estoy hablando de diciembre, enero, febrero, la Defensoría ha estado ahí al pie del cañón, señalando todo el tiempo. así es, así es, Acá se está violando el derecho a la vida, todos los días. Y así es. recogiendo información, siendo un ente pacificador, porque la información también pacifica. O sea, si tú no sabes qué está pasando, pero de repente te dicen, no, está pasando esto es lo que se está haciendo, ayuda muchísimo a la La pacificación. La Defensoría ha Defensoría, tenido momentos muy importantes. así es, la Defensoría comenzó a hacer los reportes sobre los conflictos
precisamente a raíz de lo que ocurrió en Ilave. Claro, Nosotros teníamos información, en esa época yo estaba en la Defensoría, teníamos información de la situación que se presentaba en Ilave y cómo el gobierno no se interesaba en tomar algún tipo de acción, claro. porque esto en realidad cada vez se ponía peor. Y el propio exalcalde, que finalmente fue asesinado, como sabemos, de una manera muy cruel, se prestaba a esto porque él tenía su temperamento y la idea de que el derecho lo asistía, etcétera. Bueno, lo que dijimos en aquel entonces es, no basta con reportar al gobierno la situación, tenemos que reportarle al país y se creó un sistema de información temprana, alerta temprana de los conflictos en todo el país y el grado de conflictividad. Y ese informe se ha mantenido a lo largo de los años y creo que es una herramienta muy útil para poder entender lo que está pasando. Pero claro, si frente a esos reportes y a todo el diagnóstico que está detrás de ellos y las recomendaciones que hace la Defensoría, nadie hace nada, entonces Claro. las cosas pueden terminar igual de mal como hubiéramos querido evitar. Pero creo que ya el solo hecho de que alguien haga esa labor cotidiana, difícil, porque no es fácil poder conseguir esta información. Lo que pasa es que donde está la Defensoría presente, obtiene la confianza de la ciudadanía, Eso es lo más precisamente por importante. su independencia, que es Yo me lo que acuerdo va en a perder Bagua, si entra alguien que... claro, yo me acuerdo en Bagua, las horas posteriores a todos los asesinatos, en fin, todo lo que pasó, la población se refugia en la iglesia y dice solamente vamos a hablar con la defensoría, porque no queremos que Así nos es, maten. así es. Y la defensoría se convierte en un mecanismo de conciliación justamente para que las personas salgan de la iglesia y puedan Eso regresar ha a sus ocurrido hogares. cantidad de veces, muchas veces no se ha sabido, pero en realidad la actuación de la Defensoría ha evitado que esto pudiera llegar a más. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando un día me llama el presidente de la Corte en Tarapoto, ¿no? En San Claro, Martín, iban a incendiar el local porque acababan de condenar a unos ronderos por algo que era muy injusto, pero en fin, habían tomado esta decisión. Y yo hablé con el representante de la Defensoría en Tarapoto y le dije si podría hablar con los ronderos y ofrecerles que yo iba a ir en persona para tratar de conversar con ellos y canalizar su reclamo, pero que en ese momento no continuaran. Y lo logramos. Y hubo que hacerlo. Y hubo que hablar con el Poder Judicial y que entendieran que lo que había ocurrido ahí tampoco era una situación regular y que todo esto terminó en algo increíble, porque una situación en la cual el enfrentamiento entre jueces y ronderos había sido prácticamente ya claro. violento y con toda la imposibilidad de diálogo, bueno, esa fue hasta donde yo lo dejé una experiencia increíble en que jueces y ronderos comenzaron a trabajar en conjunto. Fue el mejor momento para la ciudadanía en este lugar Claro. porque encontraron de que por fin bajó criminalidad, tuvo una preocupación porque los procesos se aceleren y las rondas se convirtieron prácticamente en una suerte de policía auxiliar para los jueces, ¿no? Entonces, un ejemplo de algo que podría ocurrir en todo el país si tomáramos estas experiencias de manera positiva y pudiéramos entender que muchas veces lo que hace falta es el diálogo cuando hay buena voluntad, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias al doctor Walter Abrán, que está haciendo un análisis. Recuerden, este jueves 18 es el día que se va a ver el tema de la elección del defensor del pueblo. Pero antes, permítanme recordarles, si estás cansado de perder horas en la gestión de tus procesos contables, administrativos y financieros, simplifica tus procesos y ahorra tiempo y dinero con ERP Contanet, el sistema 100% peruano que llevará a tu empresa al siguiente nivel. Visítanos en contaperuglobal.com o llámanos al 914-74-90-57 o también visita nuestra página web. Y otro aviso de Palestra Editores, bajo la dirección del reconocido profesor penalista Jesús María Silva Sánchez de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, Palestra International Center for Legal Study presenta el curso internacional Actividad Empresarial y Derecho Penal, el cual se desarrollará del 10 al 21 de julio en el campus de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. Para mayor información, llama al 994-820148 o ingresa a nuestra página institutopalestra.com. Continuamos escuchando al doctor Walter Albán. Recuerde, este jueves se ve la elección del pueblo. Adelante.
La señora Delia Muñoz, que creo yo que es la persona sobre la cual Es tiene la que ser candidata cuestionada, verdadera. es parte de la coordinadora republicana, pues quienes Claro, ya claro. capturaron el Tribunal Constitucional y quieren una Defensoría del Pueblo a la medida. Yo no niego su formación, tiene una formación y una experiencia que no la descalifica, pero sus compromisos ya la ponen al margen de lo que se Bueno, necesita si para una eres institución. ministra de Merino, Fue la primera que pidió la renuncia del procurador general Soria, que después Castillo se encargó de hacerla efectiva, ¿no? Porque, así claro, es. una procuraduría independiente, no, eso no se concibe en un gobierno que ya tenía, aunque duró poco, una vocación autoritaria enorme. No mayor que la que tiene el actual, pero efectivamente Claro, es una situación en la cual la democracia no es lo que funciona, ¿no? claro. Y así estamos. Así estamos mientras este Congreso dure, pero dependerá del pueblo colocar a otro Congreso que tenga un poquito más de sensatez y menos intereses particulares, pues porque el problema es que cuando votamos por una composición donde los intereses particulares priman, las encuestas pueden estar en 6%, 8% de la aprobación del Congreso, pero estos señores no se van a mover hasta el 2026, duran 5 años. Es un matrimonio de 5 años. Entonces, felizmente, la democracia, felizmente, siempre permite el cambio. Eso es una maravilla, gracias a Dios. Pero no se quiere ir. Así No, que, y hay que recordar ahí un punto, Rosa María. La reforma política quedó trunca, ¿no es cierto? claro, La comisión pero es que no tuesta, les conviene la reforma por política. eso nos está costando tanto salir de esta cosa caótica en la que, y denigrante en la que se ha convertido la política peruana, porque quienes están bajo la responsabilidad de aprobar las medidas que pudieran colocarnos en mejor situación nunca Son quisieron ellos aprobarlas. mismos. Han cedido en algunos puntos y esos puntos, como por ejemplo elecciones primarias, las han pateado cada vez que han podido, porque no quieren que esa reforma se lleve ¿Qué van adelante. a querer una reelección primaria? Aún ¿Qué van así, a sin embargo, creo que hay algunos cambios y alguna posibilidad de contar con candidaturas distintas a las que tradicionalmente hemos tenido que soportar. Por eso es que creo que hay que luchar por tener elecciones adelantadas, no permitir que se consagre, No, por que creo supuesto. que Lo le que hace pasa es que mucho al daño al final del país. día lo que Ujú. tienes es, lamentablemente, lo han dicho muchos ya antes que yo en algunas entrevistas, lo que vas comenzando a ver es que el poder termina en manos de organizaciones criminales. Así es, O sea, así es. todos estos mochasueldos, pero además de muy baja, Y de muy además el bajo nivel. escándalo, la poca vergüenza de aprobar un bono especial para los trabajadores cuando estamos en este contexto. O sea, es evidente que están tratando de acallar a la gente porque temen que salgan muchas más denuncias de estos No, no, sueldos además, perdóname, inflados. acá se gritan dos para bailar tango. El Ejecutivo se los aprueba. O Claro. sea, Dina Boluarte dice lo que quieran, muchachos, no Ujú. hay problema. Todos estamos en el mismo barco, remen, ¿ya? Así es. Entonces, perfecto. Yo te doy toda la plata que tú quieras para taparle la boca a tus trabajadores, ningún problema, tranquilo. O sea, unos por taparle la boca a los trabajadores. 9.900 soles a todos los trabajadores, no importa cuánto ganen. Y ni la condición en la que estén contratados, en un Congreso Así en el es, cual es evidente que hay un exceso enorme de así gente que no es. tendría por qué estar ahí. O sea, yo gano 3.000 soles como técnico, me van a pagar 9.900 de bono. Claro, Entonces, todo el Perú piensa cuánto le habrán sacado a este pobre hombre. claro. Claro, es Y que en verdad, y y en es verdad les verdad, han sacado, pues, pues. ¿cuánto le han sacado? Por No, lo es una menos vergüenza realmente. por lo menos de 6 congresistas, ya sabemos. De Mm. los 9.900 van a compensar, esta plata es intocable. No tienen la más mínima vergüenza, pero además, Sí, a ver, cómo hay que explicar. Criterio, eso criterio es lo que... hasta político, o sea, políticamente cómo me manejo frente a mi Es que ya no tienen juez, que es nada la que opinión perder, pública. no tienen nada que perder, porque ya no tienen ningún respeto de la ciudadanía. Pero, Ninguno. pero pueden permanecer mientras Dina Boluarte siga sacando a la policía para reprimir cualquier tipo de protesta. Entonces, sumados los intereses del gobierno, que son los de no ir ante una corte para responder por todos los asesinatos, y los intereses del Congreso, que son permanecer a como dé lugar hasta el 2026, bueno, pues tenemos delante una coalición
perversa, una coalición que no tiene ninguna ni base ética o compromiso con valores. Es una vergüenza para el país, pero además creo que es una situación que nos podría condenar a ver un fenómeno parecido al de Sendero Luminoso en poco tiempo. En consecuencia, por eso es que creo que hay que hacer un pacto de integridad y la gente debería salir a reclamar que se vayan de una buena vez, porque no podemos permitir que el país continúe en estas manos, ¿no? La Corte Interamericana de Derechos Humanos va a presentar ya un informe sobre su visita al Perú. O sea, si les preocupó el de Human Rights Watch, ¿cómo era? Una ONG, no vinculante. Claro, claro. Ahora viene el bueno, muchachos. Pero este Agárrense se de la suma al de silla, Amnistía Internacional, ¿no es que cierto? también es una ONG no vinculante. Pero Claro. resulta Y los que la, informes que han perdón, la hecho, comisión, y los resulta que la informes que han Comisión hecho, Interamericana de Derechos Humanos, resulta que sí somos parte, pues, de un tratado. claro, claro, por supuesto. Y A entonces, ver, ya creo que lo extremo sería querer colocarnos a la altura de Venezuela y Nicaragua, que han desconocido el sistema interamericano de derechos humanos precisamente porque un gobierno dictatorial no quiere, pues, control, ¿no? Entonces, así a es, eso quieren enrumbarnos. qué atroz. Muy bien, nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias al doctor Walter Albán por haber estado con nosotros esta mañana. Ojalá se suspendiera la elección del defensor del pueblo hasta que Sí. tengamos un congreso decente, pero uy, Dios, entonces nos quedamos sin defensor del pueblo. Porque hasta que tengamos un congreso decente, va a pasar bastante tiempo. Sí, pero mientras tanto la Defensoría está en buenas Muy manos. buenas manos. Yo felicito al equipo de Eliana Rebollar y creo que hay que respaldar a una institución que es manejada conforme los principios y las reglas que fueron los que motivaron su creación y lo que está consagrado en la Constitución. Claro, pero o sea, a veces nosotros yo felicito a una regular y eso es como darles la sentencia a muerte, ¿no? Porque no puede ser, la apoyan los caviares, los caviares, No, los ya la han caviares. atacado de todas las formas De posibles. todas las Cosa formas que posibles, caviar, más caviar, no caviar, pueden caviar. hacer O contra sea, ella. defender los derechos a la vida, a la libertad y a la propiedad es terrorismo en el Perú. Ahora ya ni siquiera caviar, eso es terrorismo, efectivamente. Terrorismo. O sea, yo he tenido acá una turba que gritaba terrorista, comunista. Yo estaba feliz. O sea, si me vieran mis amigos del patio de letras, ahora soy comunista. Yo que siempre fui una de derecha, ¿no es cierto? Proimperialismo yanqui. Ahora soy comunista, soy feliz. Por primera vez en la Estuve, vida. estuve hace poco fuera en Estados Unidos y en España y hubo gente que me preguntó por qué a Rosa María Palacios la acusan ahora de caviar o de terrorista. Y no sé Terrorista, si responderle. comunista, comunista. Yo, mira, esto no puedo creerlo. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacio. Rosa María, adelante, por favor. Esas son dos características que diferencian las oleadas migratorias anteriores durante la República. En la colonia fue otra cosa, porque era otro fenómeno colonial, en fin, ¿no? Mucha gente vino, miles de personas, pero acá es una cosa inusitada. Hace un tiempo llegaron españoles, luego más atrás, en los 80 cubanos, pero eran grupos relativamente pequeños, pero no ahora que es una marea de personas que huye de Venezuela porque hay un desastre económico, ¿no? Una de las cosas que mucha gente no entiende, incluso a nivel oficial, es una pena, ¿no? Es que la mayor parte de ellos son migrantes económicos, no son perseguidos políticos exactamente. Sin embargo, cuando vienen acá, solicitan un carnet de refugio y aunque ese carnet no sea aprobado, una vez que lo tengan ya no pueden salir, o sea, ya los pueden votar, mejor dicho, ¿no? Porque ese es parte del derecho internacional, ¿no? Eres solicitante de refugio, mientras lo estés solicitando y no se resuelve el caso, entonces tú te puedes quedar en el país. Lo que ocurre es que hay como tres olas, Rosa María. Hay una primera ola, recordarás, de un grupo no muy grande, clase media para arriba quizás, que venían en avión incluso al Perú. Entonces veías en la calle gente que eran ingenieros, abogados, vendiendo tusana, vendiendo arepas. Y recordarás, ¿no? Los peruanos, los limeños, bueno, yo los he visto en otras ciudades también, los veían incluso con simpatía, ¿no? Mira, cómo habla, qué gracioso, vendiendo arepa, tisana, ¿no?
Luego viene una segunda ola que ya, digamos, venía por tierra con ciertas dificultades. Y la tercera ola ya es una ola más masiva y gente que viene hasta por una parte caminando. Entonces, en la última ola, los que vienen ya son los más pobres, ¿no? Entonces yo creo que en el Perú lamentablemente estamos desarrollando o teniendo brotes de xenofobia y también de aporofobia, que es el Claro, rechazo a este los término pobres. que crea Adela Cotrina, yo tengo el libro acá que es muy Sí, interesante, y lo que ella sostiene, lo que pasa es que es una autora que es bibliografía de mi curso, por eso la conozco bien. sí, yo lo Ella conozco también, sostiene, claro. La he claro, conocido por una oportunidad incluso. que es el desprecio al pobre, no Exactamente. es el desprecio al migrante. Y lo que dice, ¿qué características comunes? Está mirando con una mirada, digamos, europea, ¿no? ¿Qué Ujú, características tienen las migraciones africanas hacia España? Que son pobres. Eso claro, es lo que desprecias. No desprecias al migrante universitario, como dices, con doctorado. No, pasa adelante, encantado. claro. Desprecio al pobre. Y eso es lo que creo que lamentablemente está pasando. Escuchas frases racistas hacia los venezolanos, ya no solo de rechazo al migrante, o sea, contra ellos hay racismo, hay aporofobia, hay xenofobia. Y algo que no se entiende es que, tú lo has comentado hace un momento, es como la migración que va del África a los países europeos. Llega una cantidad grande de personas. En realidad, si uno observa la cantidad de personas en el planeta que viven fuera de su país, es muy pequeña, es un porcentaje que llegará al 3 o Creo que son 4%. 60 millones en total en todo el planeta. Imagínate. Claro, es muy pequeña, pero por ejemplo, en Europa llega gente de los países árabes, de Siria, por ejemplo, de Somalia, que está dentro de la comunidad árabe, un país que está en el África. Entonces, en esa marea obviamente llegan algunos yihadistas, ¿no? Algunos miembros de movimientos islámicos. Es imposible que una marea de personas tan grande no lleguen a algunas personas que están metidas o ejercen actividades ilegales o violentas. Eso es lo que creo que ha pasado acá, lo que decías hace un momento, ¿no? Es decir, en una marea tan grande es imposible que no vinieran algunos delincuentes, que Sí, incluso han asaltado y han afectado a los propios venezolanos que viven acá, ¿no? O sea, eso claro. es No, algo que se olvida también, ¿no? sus víctimas son también venezolanas. Eso es lo que a veces no se Claro, entiende. Hay sí, mujeres asesinadas que son venezolanas, que han violadas, sido asesinadas claro, por sus parejas venezolanos. O sea, sí, pues, igual como hay entonces, mujeres peruanas asesinadas por su pareja peruana, ¿no? claro, Ahora, entonces, sí, dime. la respuesta del Estado peruano en 2017 con PPK, justamente por una razón de entendimiento político con el Grupo de Lima, es decir, bueno, igual que Colombia, que vengan. Porque además hay un tema práctico. Cuando tienes 100.000 personas en tu frontera, van a pasar. Las fronteras son porosas. Entonces tienes dos posibilidades. O lo haces ordenadamente o lo haces desordenadamente. ¿No es cierto? Y el Perú decidió hacerlo ordenadamente. Y yo creo que el 2017 y el 2018 fueron años bastante ordenados porque sí se pudo llevar un registro de todo el que entraba, porque fue facilitado entrar. Los problemas han venido después. Ahora, vienen de dos problemas de origen, ¿no? Porque acá en el Perú dicen indocumentados. Bueno, muy bien. El gobierno venezolano no entrega pasaportes y las cédulas de identidad equivalentes al DNI solo se tramitan en Venezuela. Se entregan físicamente en Venezuela y tienen una vigencia de 10 años, nada más. Ujú, Entonces, estas personas no son indocumentadas guión delincuentes. No, son indocumentadas porque su Estado no les da los documentos, como a nosotros nos ha pasado recientemente con pasaportes. ujú. ¿Qué hacer frente a eso? Fíjate, yo conocí a unos venezolanos que habían venido acá al Perú, porque ya no conseguían tratamiento para el VIH, ¿no? Hice un reportaje sobre eso que se publicó en el país y efectivamente algunos de ellos me contaban que, bueno, hay un momento en que ya los tratamientos para el VIH escaseaban en Venezuela después de haberse mantenido durante unos años y bueno, ellos decidieron venir, pero uno de ellos recuerdo que me contaba lo difícil que era sacar un pasaporte, ¿no? Era un proceso larguísimo, entonces él tuvo que esperar eso para recién venir y su enfermedad se agravaba, o sea, digamos, el virus ya
de inmunodeficiencia humana que empezaba a causar estragos en él. Finalmente llegó, pero primero fue a Colombia y luego vino acá. Entonces, lo que ocurre es que hay personas que ya salen por desesperación, ¿no? Porque la Claro. situación económica en Venezuela es terrible, ¿no? Es terrible y hay gente que simplemente ya no tiene cómo mantener a su familia y empieza a migrar, a arriesgarse a salir O sea, sin los papeles el necesarios. sueldo mínimo es $5. Y a cinco ver si te dólares. alcanza, ¿no? No No, alcanza y para además, muchas cosas. no solamente es eso, sino que el pasaporte vale 320 o $360. Con ese Para una sueldo, ¿cómo lo familia vas a de 3 o conseguir? 4 personas es impagable. Ahora, en esa marea, en ese momento probablemente es donde empiezan también a entrar delincuentes, ¿no? O sea, en Claro. esa coyuntura, bueno, hay gente que se Y va además y también en la lógica delincuente también tiene sentido. Es decir, ya no tengo a quién robarle en Venezuela, bueno, algo porque así, ¿no? claro, mi universo de asaltados cada vez es más pobre. ¿A quién le voy a robar? Y a la nomenclatura, digamos, estatal, tiene demasiada seguridad. Entonces migro Ujú. a Colombia. Y de Así es. Colombia paso a Ecuador, de Ecuador paso a Perú. O sea, circulo en el área, en una lógica donde me voy moviendo, tengo problemas acá, me muevo para allá. Me Ahora, voy hay dos moviendo. razones, creo yo, Rosa María, por las cuales hay más gente en Colombia y en Perú. En Colombia porque es el país vecino. Claro, Se van a la frontera donde está Cúcuta, una ciudad colombiana, y por ahí pasan incluso la palabra veneco, que acá tiene un sentido despectivo, se usa en Colombia para denominar al venezolano que pasa a Colombia, un veneco, venezolano colombiano. claro, Eh, pero se quedan en Colombia porque es el país vecino, pero pasan al Perú porque Ecuador les resulta muy caro porque es dolarizado, la claro. economía es en dólar. Entonces, y Chile y Y además Argentina, nosotros tenemos una economía altamente informal. Entonces, emplearte es muy sencillo. Muy sencillo. claro, Vas a Gamarra, pides trabajo en alguna tienda y o vendes cosas en probablemente la calle, ¿no? vendes Y cosas en la además, calle. Ayer los que vendían muebles se habían venían Gamos. O sea, emplearte es relativamente sencillo. Y eso implica desde el primer día conseguir dinero para comer y para mandar. exactamente, y eso no es tan intenso en Ecuador, a pesar de que es grande el fenómeno informal, y tampoco en Chile. Entonces, ¿quiénes van a Chile y a Argentina? Primero los que tienen más recursos, ¿no? Exacto. Probablemente los que sean profesionales y puedan encontrar una plaza de trabajo ahí un poco más estable, ¿no? Y recuerdo el caso Claro. de uno de estos chicos que tenía el VIH, que quería irse a Argentina porque era modelo y creía que ahí iba a conseguir un Claro. trabajo muy No, fácilmente. yo conozco periodistas venezolanos en Chile, dentistas en Australia, o sea, están regados por el mundo entero. Pero lo que ocurre es que hay un grupo de gente, ¿no? Que no tiene esas posibilidades, no tiene cómo llegar hasta Chile o llega apenas, empieza a desarrollar un trabajito, ¿no? Claro. Y bueno, y ahora la política chilena se ha endurecido frente a los migrantes. Y yo sí creo que en la época de PPK sí me parece que hubo un problema, Rosa María, que se produjo de todas maneras un efecto llamada, ¿no? Claro, Claro. se creó el PPT, el PTP, permiso temporal de permanencia. Entonces, claro, era una manera de tener registrados a los venezolanos, pero se puso un efecto de llamada, entonces mucha gente vino acá. Ahora, Porque, siempre en una migración, digamos, exitosa hay un efecto llamada. Para cualquier interesado puede ir a Ailey Island en Estados Unidos, ujú, donde hay un gran museo de la migración. Y claro, las cartas están publicadas ahí, ¿no? De migrantes que mandaban a sus parientes en Europa a principios del siglo XX y les decían cosas fantásticas, ¿no? Como, ujú. mira, acá hay un porvenir, acá los caminos están empedrados en oro, vente, El porque American acá, Dream, ¿no? El American exactamente, Dream. porque acá vamos a poder vivir, esto es el paraíso. Y esas cartas que están publicadas, alienta a que entren por Ellie Island en Estados Unidos 60 millones de europeos, que es lo que Claro, entra al final, a lo y largo de además, 50 años. y además es algo que yo he conversado con algunos venezolanos acá, a pesar de que han tenido problemas, es que nosotros teníamos, y tenemos todavía, a pesar de todo, una cierta fama de acogedores, buena gente, cocinamos rico, ¿no? El problema, el Perú siempre había sido visto así, ¿no? Acogedor con los Claro. extranjeros. El problema es que cuando llega una cantidad grande de gente, de adentro nos sale una especie de monstruo, ¿no? Es decir, eso que creíamos que no teníamos, porque nuestra educación intercultural es magra,
que no es muy Claro. fuerte, casi no existe, ¿no? Incluso hay desprecio entre los propios peruanos de la costa hacia las sierras o hacia la selva, ¿no? Cosa que penosamente hemos visto en los últimos meses. Entonces, creo que en ese contexto, en el que llegan una cantidad inmensa de extranjeros, ¿no? De forma rápida y masiva, nos brota adentro ese tipo de sentimientos no trabajados. Y me parece que el Estado hace mal en frente a un problema de este tipo. Lo primero que aparece son la policía y los militares, ¿no? Cuando el problema es diplomático, es político y es cultural. Por supuesto, cuando digo esto, no estoy diciendo que no haya control del orden público. Tienen que Obviamente. controlar el orden público, ¿no? Es lo que siempre Eh, decimos, la gente que delinque tiene que ser detenida, procesada, condenada. Una vez que el extranjero cumple su condena en el Perú, el Código Penal hace décadas manda la deportación de la persona extranjera. Exactamente, ¿no? Eso ya está regulado hace 1000 años. De que los deporten mañana. Pero ¿cómo lo vas a deportar mañana si no ha cumplido su pena? O sea, que se va de alivio. Mato y me deportan. Hasta el avión me lo pagan. No puede, tiene que cumplir su pena. Y una vez que cumpla su pena, sí, se le deporta. Ahora, ¿qué hacemos con miles de personas indocumentadas? Como decías, muchas han pedido refugio. Es lógico, o sea, yo les digo, a ver, la gente que se tira al mar, ¿no es cierto?, en La Habana, para cruzar aquí West, no va pues con sus documentos, se da cuenta, no, acá está mi pasaporte, séllenmelo. No, llega nadando al agua e inmediatamente pide asilo. Y el Estado receptor, de acuerdo a las normas internacionales, decide si le otorga o no el asilo, pero como tú dices, queda en un estatus de solicitante de asilo. Ahora, en el caso de Estados Unidos, las leyes norteamericanas son muy benéficas o beneficiosas para los cubanos. O sea, los cubanos lo consiguen fácilmente en Estados Unidos. En Estados Unidos, por supuesto. Pero acá no, eso no existe, ¿no? Y no existe porque Entonces, no hemos tenido este fenómeno, ¿no? No estamos preparados para que eso. yo le explicaba a la gente, nunca hemos recibido una cantidad, una vida. O sea, discúlpeme, acá no quería venir nadie. ¿No? Todos los extranjeros que te dicen, muchos extranjeros dicen, acá vienes llorando y te vas llorando, porque luego después lo aprecias, ¿no? Pero acá no quería venir nadie. Las migraciones del siglo XIX han sido súper acotadas a proyectos, ¿no es cierto?, estatales que pedían trabajadores al Imperio del Japón, ¿no es cierto?, a Alemania, y se iban al Posuso, o venían, pero muy acotadas las migraciones. Claro. Y de repente, bueno, obviamente la Guerra Civil Española generó una migración española También, hacia América. claro. Acá también Hacia llegaron. América. Pero nosotros no fuimos los más grandes receptores, ¿no? Ahí está Argentina y muchas otras más. Las hambrunas en Irlanda, en fin, el hambre en Italia, todo eso genera migración a la Argentina, pero no hacia nosotros. Nosotros estamos al otro lado, estamos al otro lado mirando al Pacífico. Y del Pacífico no nos ha venido a buscar nadie. Entonces no hemos tenido migración. Y nosotros más bien hemos mandado emigrantes a varios países, somos incluso a emisores. Venezuela, ¿no? Claro, 3 millones de peruanos viven en el extranjero. Se calcula 1 millón inscritos en el padrón para votar, más hijos, más todos los demás, ¿no es cierto?, que no se han inscrito y que van perdiendo el tienen vínculo. papeles, ¿no? Exacto. Ahora bien, ¿qué se puede hacer, no? El gobierno ha hecho, en la actual situación, han habido, yo he estado tratando de seguirle la pista a esto, varios momentos. Los momentos del PPT, los momentos del carné, los momentos del carné extranjería. Pero, a ver, les están pidiendo a los venezolanos que saquen carné extranjería. Muy bien. Migraciones hoy solo puede emitir 1.500 al día. Y solo en Lima, en ninguna otra ciudad del país. Entonces, les están pidiendo 400.000. Son claro, 400.000, más o menos. No. El conjunto total, según el señor Otárola, son 1,5 millones. Y carnet de extranjería, según mis cifras, ya Nancy Arellano nos va a decir, no tienen ni 200.000. Y tu centro de documentación, que es migraciones, produce 1.500 carnets al día. Imposible, ¿no? Imposible. Años llevaría eso. Entonces, es una estafa, pues. ¿Qué cosa estás haciendo? Cuando decía 400.000, me estoy refiriendo a una cifra que dio el Premier también, de los que están sin papeles. Sin yo papeles. Decía, ¿cómo se puede expulsar a 400.000 personas? Todo el mundo pensaba lo mismo, ¿no? Ayer revisé cifras. El desembarco en Normandía fueron 180.000. Imagínate, ¿no?
pero fue un desembarco militar. ¿Cómo vas a expulsar? Donde voluntariamente estaban invadiendo Francia, ¿no? ¿Cómo vas a mover 400.000 personas? Las vas a detener en la calle. Además, la pregunta es válida porque no pueden mover 200. Si no puedes Ya hay mover como 200, 400, pero no, hoy día llegó más gente, me parece. Pero es no se que maneja ya ese problema, ¿cómo Venezuela se va a va a mandar un manejar? avión a Arica. Sí. Ahora, les tienen que dar un salvoconducto porque lo que yo tengo entendido es que han expulsado de Chile y estas personas se han quedado fuera del puesto chileno, pero sin entrar al puesto peruano. Así es. Están en el limbo jurídico. Entonces, si tienen que ir al aeropuerto de Arica, las tienen que conducir con un salvoconducto, porque ¿cómo van a entrar? Claro. ¿Ya? Pero me Y parece el que avión Chile ya está aterriza, se suben trabajando y en se van. eso. Mira, Ahora, yo yo no quería, sé qué van a hacer los haitianos en Venezuela, creo que no los van a llevar, pero ahí tienes la mitad del problema, y la otra mitad son los haitianos, creo que había unos vietnamitas originalmente, colombianos. mira, esto me sugiere algo, Rosa María. Me parece que es importante poner en la conversación. Ese es un problema regional, no es un problema de un solo país, y es un problema básicamente diplomático y político. Entonces, yo lo que no entiendo es por qué apenas surge el problema, lo primero es declarar en emergencia las fronteras, mandar a la policía y a los militares, ¿no? Como si fuera una guerra, ¿no? Cuando en realidad esto es algo que tendría que ser solucionado y después de algunos días ya se empezó a hablar más de esto entre Chile, Perú, Ecuador, Colombia e incluso Haití, ¿no? Porque algo se tiene que hacer con los ciudadanos haitianos. Entonces, este es un problema básicamente diplomático. Ya existe, seguramente Nancy te lo va a contar con más detalle, el proceso de Quito de 2018. Es Exacto. un mecanismo para coordinación entre los países de la región, entre 13 países de la región. No, además, digamos, partamos de lo elemental. ¿Qué necesitan estas personas? Una cédula de identidad. Ecuador no se las, perdón, Venezuela no se las quiere dar. Bueno, habrá que convencer a Venezuela de que mande la Esa es maquinita una cosa que acá. se puede hacer, ¿no? Que se puede pedir, Señores, exigir ustedes, incluso, ¿no? nosotros los ocupamos, pero por favor, toditos me los documenten. Exactamente, Para tienen sus empezar, papeles, ¿no? mande pasaporte, mande cédula, mande la máquina, me los documenta a todos. Primer acto. Y segundo acto, es la otra posibilidad, es que tú los documentes. Que Habría se que hace, buscar qué figura, ¿no? Algo así como el PTP, algo que les permita moverse, ¿no? claro, tú los documentas. Pero, claro, eso implica aceptar la declaración jurada de la persona que está entrando. Es muy difícil que puedas conocer antecedentes, su pasado, no tienes Claro. nada, y ni siquiera su nombre. Entonces, yo me llamo Ramiro Escobar, ¿te das cuenta? Entonces, eso es lo que es peligroso para los estados, lo que los estados no quieren aceptar. Pero ahí hay Y un hay, problema bien serio, porque si Venezuela no quiere documentar a su gente, teniendo los archivos para documentarla, le entonces corresponde, además, ¿no? Le le corresponde hacer. corresponde por derecho humano básico. El derecho a la identidad es un derecho humano y su Estado está obligado por su constitución a documentar a su gente, igual que la nuestra. A mí el Así Estado es. peruano no me puede negar un pasaporte, está prohibido por la constitución. Pero en fin, entonces, si ese Estado es reclamado en cualquier foro para que documente a toda su gente, entonces el problema del no documentado tendría que reducirse. El Claro, Estado esa peruano sería una documenta. opción, ¿no? O sea, yo creo, Rosa María, que las soluciones se pueden alcanzar, ¿ya? Lo que pasa es Claro. que tiene que haber no solo buena voluntad, sino eficiencia diplomática y evitar sacar o evitar poner en primer plano la represión, ¿no? Y eso es lo lamentable, ¿no? Yo creo que en una columna de ayer en La República lo decía, si tú no piensas primero, incluso no sientes que hay gente ahí en situación precaria, amontonada prácticamente, niños, embarazadas, ancianos, ¿no? Entonces, si no entiendes que hay una situación humanitaria, si no tienes primero eso, incluso no vas a encontrar una solución inteligente. Y el problema adicional es que es impopular para muchos políticos. A mí me sorprende el Boric, por ejemplo, porque su discurso de campaña no era ese con respecto a la migración, pero es entendible en parte porque es impopular para algunos políticos ser más comprensivos, digamos, con la migración. Lo más popular Ah, es es ser muy duro. popular.
En los Estados Unidos es muy impopular. Ahora, Y ahí en la es región una también, ¿no? hipocresía completa, ¿no? Porque la mano de obra que ponen los latinoamericanos en Estados Unidos no se la pone nadie. O sea, Pero así como trabajan en han tenido cosas que alguna migración, gente ya no quiere trabajar, ¿no? claro, mira, hay que decirlo bien claramente. En las primeras olas migratorias de los Estados Unidos al principio del siglo XX, la mano de obra fue italiana, irlandesa, Irlandesa. polaca. Esa es la mano de obra dura que construye Estados Unidos. Desde hace 40 años, la mano de obra dura que construye Estados Unidos es la latinoamericana. Sí, Y sobre todo entonces, mexicana. yo he vivido en Texas, o sea, no queremos que entres, pero en realidad sí queremos que entres porque nadie va a cosechar, salvo tú, porque Ujú. los trabajos agrícolas que los hagan los mexicanos. Mira, Y sin agricultura, hay una película que yo recomendaría ver a algunas personas que creo que no terminan de entender el fenómeno y seguramente la has visto, ¿no? Pandillas de Nueva York, ¿no? No sé si, claro, esas son la migración irlandesa, claro, y que ¿no? hay disputas entre los migrantes para poblar Nueva York. Y normalmente lo que te dicen todos los expertos, yo he visto un documental muy largo sobre esto, es la primera generación de migrantes trae el estigma del delito, pero la segunda ya no, ya se integra. Claro, así es, Normalmente, porque va haciendo su normalidad, digamos. salvo un caso en los Estados Unidos, que es el caso de los afroamericanos. Ese es el único caso en que generación tras han cargado con el estigma del delito generación tras generación. Pero en el caso de los italianos, de los irlandeses, de los polacos, entran los rusos, entran, primera generación, todos son mafiosos. O sea, por lo menos esa es la percepción. Y luego, en la siguiente generación, ya están completamente integrados. Ahora, yo creo que, por ejemplo, una cosa que tenemos que hacer en el Perú, en Colombia, incluso en todos los países que de alguna manera reciben con migrantes venezolanos, es que muchos se van a quedar, ¿no? Ya no van a volver, ¿Ah? entonces van a haber personas que ya se van a volver peruanos, van a tener hijos peruanos, pero que vinieron de Venezuela. A mí me ha parecido hasta notar un acento medio extraño venezolano-peruano, ¿no? Y algunas personas que ya no distingues si es que de dónde son, ¿no? Hay un Entonces, dejito, sí. Hay un dejito. Entonces, ¿son colombianos, venezolanos o peruanos? Porque está medio mezcladito. sí, Pero sí, y evidentemente, personas se van a quedar, ¿no? Y van a tener, la ya tienen migración, hijos peruanos. claro, la migración puede ser, ahora, esta es una migración tan rara, tan abrupta, tan rara, que no sabemos todavía cómo se va a comportar. Pero, digamos, supongamos que mañana Venezuela cambia completamente de régimen. Lo que pasa es que las dictaduras en Venezuela duran 30 años, pues, ¿no? Tienen esa... Históricamente, me acuerdo que le dije a una venezolana hace muchos años en una periodista, pero es que no va a durar para siempre, le dije. Nadie aguanta un dictador en el Perú más de 10 años. Entonces me miró y me dijo, en Venezuela duran 30. Claro, 30, eran casos anteriores. normal. O sea, Peri Jiménez creo que duró 30 y tantos. Entonces, Sí, un me dijo, montón de acá tiempo. no. Me dijo, acá en Venezuela la gente está acostumbrada a vivir en dictadura 30 años. Entonces, claro. Pero, digamos, Venezuela fue un país democrático, un país de una enorme democracia además, y un país rico, el más rico de la región. Entonces, supongamos que en 20 años, ¿no es cierto?, pueda volver a ser un país rico y democrático. Ya pasaron 20 años, pues. Es difícil, como tú dices, que la gente vuelva a reconstruir. Eso es muy complicado. Ahora, hay una gente que sí quiere volver. Yo he conocido incluso No, no, algún no. caso. Hay gente que. Hay algunos que son. Esto es un proyecto de emergencia para mandar dinero a casa. O sea, eso está clarísimo. Bueno, Otros, esto es un proyecto de emergencia, llegaron en esos términos, pero se enamoraron de una peruana, decidieron vivir en el Perú, de repente consiguieron oportunidades de empleo que no iban a tener en Venezuela y se quedaron. Así es sí, la ahora, historia. ¿quiénes ¿Qué están debería hacer, para volviendo? cerrar este bloque contigo, qué debería hacer el gobierno, salvo mandar militares a la frontera? Un despliegue militar de aquellos, ¿ah? Para 200 personas de Eh, mujeres con bebés. Con y, bebés. y un colega de la BBC, que ahí está en el sur, pone en sus redes sociales un video donde se le escucha un militar diciendo, vamos a cazar extranjeros. Ojo. Con Z. Y el gobierno no ha respondido, no ha hecho un comentario sobre eso, que debería Mudo. hacerlo, ¿no? ¿Quién es No, ese no, no, es señor, no? que todo lo que hagan las Fuerzas Armadas y Policiales en el Perú hoy va a tener la bendición absoluta de Dina Boluarte porque son su base de poder. Sí. Y Tienen eso me carta parece un blanca. error, porque ese es un problema diplomático. Yo creo que en la Cancillería en Capital hay gente muy capaz
muy eficiente como para lograr una salida más o menos rápido a esto, ¿no? Yo lo que creo es que primero se debe atender la situación humanitaria de las personas que están allí. No importa quién sea, ¿no? No importa quién sea, ¿no? Porque creo que Agua, derechos humanos agua y tienen baño, todos. agua y Claro. baño, ¿no? Sí. Para empezar. Agua, alimentos, baño, hasta que la solución se haga más concreta. Segundo, yo creo que se tiene que activar el proceso de Quito, ¿no? Este mecanismo que existe para ver qué es lo que se proponen cuando se crean. Cuando se crea, es articular estrategias para manejar el fenómeno de la migración venezolana. Bueno, no se ha escuchado hablar mucho de ello, ¿no? Y deberían activar ese mecanismo, esa iniciativa, para encontrar una solución conjunta. Y coincido contigo en que Venezuela debería involucrarse, no solo mandando un avión, sino documentando a las personas. Eso ayudaría bastante. Y creo que el Perú debería, eh, por lo menos, ya lo están haciendo, me parece, empadronando a las personas, haciendo coordinaciones. Ahora tenemos embajador en Venezuela, ojo, ya no estamos a nivel de Ah, encargado de negocio, ¿no? Entonces podría hacerse Chile ha empadronado, no Perú. no, Chile ya ha empadronado. empezaron, en Perú también han empezado a empadronar, ¿no? Lo que ya produjo un alivio, pero empezó Chile en efecto. Entonces, el empadronamiento ya te permite saber quiénes son. Ahí puedes empezar a ver quiénes realmente quieren volver a Venezuela. Se afirma en este momento, es una versión que viene del sur, 150 personas ya se han inscrito para irse en ese avión, pero son bastantes más. ¿Qué va a pasar con ellos? Se van a Chile, se van a Perú. La política chilena está muy endurecida por una nueva ley de migración, ¿no? Y acá nuestro discurso también se ha vuelto duro, pero tenemos que encontrar alguna alternativa o para que más gente vuelva a Venezuela, si es que se va, si es que lo quiere, y si alguna gente quiere entrar en el Perú, tendrían que precisarse realmente para qué viene, si tienen antecedentes penales o no, de modo que se evite el riesgo que siempre existe de que entre Ah, pues, personas que van a cometer delitos, pero estigmatizar a todos y decir todos los que allí están son delincuentes, me parece pues, algo delirante. metan bala. El congresista Pobrecita Montoya, sí, Montoya, ¿no? metan Sí, bala, metan claro. bala. Ese es el tipo de Dice, pensamiento que creo que no Dios contribuye, mío. ¿no? Eso es increíble, ¿no? Y ojo, Ojalá, pero creo que esos extremos llevan a muchas personas hacia el centro y decir, no, pues ya, claro, yo puedo ser xenofóbico, pero no tanto, pues no, o sea, no puedo estar diciendo que le metan mal a la gente. Espero claro. que eso contribuya a bajar, digamos, la Y hay algo incidencia. que a veces central que no quisiera dejar de decirlo, Rosa María, y es que, fíjate, eh, habría que pensar también cada quien que todos en el planeta somos migrantes. Todos descendemos de alguien que vino. Tú, yo, todo el mundo. El Papa se lo dijo a el Congreso de los Estados Unidos, ante el que habló, ¿no? Todos somos migrantes. Exactamente. En Estados Unidos, en la inicio del siglo XX, llegaron millones de personas. Millones, entre ellos los familiares de 60 Trump, millones de personas entran solo por él y a él, nada más. Ahora, ¿no? hay que decir, yo hago este ejercicio en clase, lo puse en mi columna el otro día, siempre le pregunto a los chicos, ¿quiénes tienen 4 abuelos limeños? Nadie levanta la mano, Imposible, ¿ok? pues. Es ¿Quiénes imposible. tienen un pariente viviendo fuera del Perú? Toda la clase Ujú, levanta la mano. claro. Entonces, el mundo es el mundo de la migración. La especie humana no es sedentaria. Nos hemos hecho sedentarios, pero empezamos moviéndonos. Mira, un caso peculiar que puede mostrar cómo es la migración. Los maoríes de Nueva Zelanda. Mucha gente cree que Claro, son los pueblos originarios, pero en realidad vinieron de otras islas. ¿Ya? vinieron Vinieron de un otras islas. poquito antes que los ingleses, o sea que entraron, se calcula que entraron 50 años antes que los Sí. ingleses. Entonces, eso es en todo el mundo, ¿no? En Europa, en Estados Unidos, en América Latina, todos descendemos de alguien que vino de otro lado. No hay nadie que se escape. Porque la especie humana es así. Entonces, cuando hay crisis migratorias, lo que está ocurriendo, como diría un intelectual alemán, Hans Magnus Enzensberger, ya, lo que se está produciendo es, más o menos, dice él, lo que tú vives cuando estás viajando en un tren, por ejemplo, en Europa. Entras y eres un extraño, la gente te mira, hay un primer momento así de desconfianza, pero después te acoplas y te vuelves parte de esa pequeña comunidad. Lleva eso al mismo a Integras, una ciudad y es así, claro. te integras, ¿no? Estos venezolanos se integrarán, hay muchos que se han integrado, ¿no? Algunos se quedarán, otros volverán, pero este problema hay que verlo con esa perspectiva. Es un fenómeno natural en la especie humana
Y es un problema sobre todo diplomático y político y sobre todo social, ¿no? Así es. No es un problema policial especialmente. Hay que controlar el orden público, obviamente, pero De todos los peruanos. Muy bien, hay Ramiro. algo, Muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Vamos a hacer una pausa porque vamos a hablar con Nancy Arellano, venezolana, peruana, para hablar también de las perspectivas desde el lado venezolano, porque claro, ha pasado algo bien interesante en estos días. Las voces son de autoridades peruanas, son de expertos peruanos, de diplomáticos peruanos, y los migrantes casi no hablan, ni siquiera en redes sociales. Muy rara vez me escriben, me dan las gracias, pero en un silencio, porque claro, el migrante es una persona que está sumamente asustada, porque puede perder su proyecto en minutos. creo que Y Nancy no te quiere puede dar cometer ideas un muy error. interesantes y la saludo de mi parte, creo que ya está ahí porque ya Ahí creo está que entrando, conoce bien. sí. Bueno, un Muy gusto bien, estar muchas gracias, contigo, Rosa Ramiro. María. Muchas gracias, Ramiro. Nosotros Nosotros hacemos Hecho reflexionar sobre el tema migratorio y al doctor Walter Albán, porque el próximo jueves 18 de mayo hay pleno y parece que ahí se quiere hacer la votación para ver quién es el nuevo defensor del pueblo. Vamos a ver, quizá ninguno de los dos, quizá aparezca la señora Delia Muñoz, que fue ministra en la época del señor Merino, ministra por unos días, ¿no? Algo que nos olvidamos de comentar fue un reportaje que presentó Panorama el día de ayer sobre el ministro Óscar Becerra, ministro de Energía y Minas, que tiene 3 asesores cuestionados, denunciados por violencia familiar y por actos contra el pudor. Giancarlos Mendoza Ferrandini, César Sandoval Pozo y Ricardo Velázquez Ramírez. Son los 3 asesores del señor Óscar Vera. Imagino que hoy día el señor Óscar Vera va a dar declaraciones a la prensa y nos va a dar alguna explicación, porque si no, no va a caminar esto y vamos a ver qué hace el Congreso. No creo que haga mucho. Y por otro lado, el presidente del Poder Judicial, el señor Javier Arévalo, ha dicho que no hay que temer la ley Mordaza, que yo soy respetuosísimo de la libertad de prensa. Es otro de los temas que este jueves se va a ver en el Pleno del Congreso. Esta ley Mordaza que amenaza sobre todo a la prensa. Muy bien, hasta acá llegamos con el programa del día de hoy. Muchísimas gracias a nuestros invitados y los esperamos el día de mañana, martes 16 de mayo a las 8 de la mañana en A Pensar Más con Rosa María Palacios. Agradecemos la gentileza de todos aquellos que entran al PayPal y también de los que nos ayudan a través de sus billeteras electrónicas. Muchísimas gracias. Hasta mañana. Chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios.